Recuerdo perfectamente ver la evolución del campo, ver por un lado la transformación. Recuerdo perfectamente el paso del enarenado con esos cañizos a esas estructuras tipo parral y a esa plastificación del territorio. Recuerdo un pueblo de solares que sucedieron a huertas que había en el pueblo, y todavía los más viejos suelen conocer los barrios del pueblo por la huerta de un nombre concreto que era el propietario de esa zona. Tengo una mirada muy personal, porque yo recuerdo de pequeño mis padres, que eran de la zona ahí de Almuñécar, que cuando pasábamos íbamos una vez al mes con el 850 y cruzábamos esa recta, que era una recta totalmente con una serie de montículos, un llano, un erial, pues un espacio realmente alejado de cualquier signo de civilización. Y cuando pasa hoy en día, 50 y tantos años después, o 60, el cambio territorial es profundo. Se trasladó una cantidad de gente al municipio de Roquetas y empezó Roquetas a moverse, pero también gracias a la reparcelación de colonización, gracias a los motores que colonización hizo y gracias a la iniciativa de la gente de Roquetas y de la gente que vino de otros sitios. De un pueblo de costa tradicional, de huertecita, a convertirse en un pueblo pues grande, un gran pueblo, una ciudad en todos los sentidos, ¿no? A nivel sobre todo urbano. Y luego, por supuesto, cómo iba evolucionando esas poblaciones, ¿no? Como mi abuelo se llenaba de orgullo de ver lo que era sus Roquetas cuando él la dejó en los años 40 y lo que posteriormente en los años 70 u 80, cuando nosotros hablábamos del tema, en lo que Roquetas se había convertido. De lo que tratan estos documentales, en los que estamos trabajando, es de explicar el caso de Roquetas de Mar como sitio especialmente interesante desde el punto de vista de los cambios territoriales. Ha pasado muy pocas décadas de tener un tamaño en torno a 4 o 5.000 habitantes, tamaño que venía manteniendo durante bastante tiempo, a la actualidad que ya sobrepasa los 100.000 en 5 o 6 décadas como mucho. Entonces es un caso especialmente significativo por lo concentrado que han sido estos cambios y por la densidad de efectos que ha producido en el propio escenario, en el propio paisaje de la localidad. Y no son cambios solo locales, son cambios que se producen a nivel mundial, a nivel continental, a nivel nacional y que van teniendo sus manifestaciones particulares en cada uno de los sitios, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte entender que no es un proceso instantáneo, a pesar de lo acelerado que ha sido, pues trae unos antecedentes y tiene unos momentos de evolución, especialmente de bisagra, ¿no?, explicativa. En este periodo del franquismo se producen una serie de hechos, de acontecimientos que van a ser muy significativos para procesos de cambio territorial que se dan en todo el territorio, pero que tienen un reflejo muy particular en Almería y muy especialmente en Roquetas de Mar. La intervención del Estado en la colonización agraria, que mientras que en otros muchos sitios de España ha tenido una trayectoria casi anecdótica o no ha tenido una capacidad desencadenante de procesos, en cambio en la provincia de Almería pues, ha sido la auténtica semilla original de una dinámica territorial que nos ha llevado de tener una de las últimas posiciones en los niveles de desarrollo económico y social en el contexto nacional a estar en una posición media alta en muchas de esas variables y a las grandes transformaciones que todos hemos experimentado en nuestro periodo de vida como almerienses. El Instituto Nacional de Colonización es el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura al que el gobierno del general Franco
encomienda la transformación del secano al regadío de este país. La idea era colonizar territorios, tierras de escasa calidad, para entregarle una casa, una vivienda a agricultores que hubieran sido expulsados de sus zonas de origen porque la productividad era mínima. En el caso concreto de Almería va a ser pues los que vienen de la zona de lo que es la Alpujarra. Digamos que esos pueblos de colonización se fueron ocupando por fases, por llamadas también, por experiencia. Al que le iba bien, pues llamaba. Yo desde luego llegué, ya digo, hace 45 años y me incorporé a la Escuela de Formación Profesional Agrícola Campomar. Entonces era un centro de formación profesional donde acudían los hijos de agricultores directos que estaban cultivando la hortaliza. No es un invento en ningún caso del franquismo. Se produce inicialmente, se trata de fomentar la colonización agraria ya en a finales de los años 20 por parte del Estado, basado en empresas privadas. Entonces la política de colonización significa asentar esos pequeños agricultores. En la mayor parte de toda España pues realmente no cambió demasiado el territorio ni cambió la expectativa económica. En el caso concreto de Almería, pues realmente Almería es un caso excepcional. Eso es el pistoletazo de salida de lo que luego va a ser el cultivo intensivo bajo plástico. Entonces, sí es cierto que de una manera u otra, todos los que vivimos en esta zona tenemos familiares que se dedican a la agricultura, por lo tanto la agricultura le debe a colonización y si hay que hablar de agricultura necesariamente hay que empezar por ahí. Fuerzas Motrices Valle del Lecrín lo que tenía era un proyecto colonizador para todo el campo de Dalía. O sea, pretendían colonizar todo el territorio. Pero no solo dando agua. Fuerza Motrices Valle del Lecrín tenía claro que tenía que implantar escuelas de formación agraria, tenía que implantar entidades de préstamo y para eso pide ayuda al Estado. Entonces, en estas escuelas se daba una formación integral, que llamamos integral, y un lema muy importante que pusimos, que tenían, era que se aprende haciendo. Es de los pocos lugares del mundo la agricultura no es un elemento de su desarrollo, sino un elemento precisamente de modernidad de desarrollo. Y en este caso es gracias a la política de colonización cogiendo ese elemento revolucionario como el arenado, que después va a pasar a los cultivos bajo plástico. Y en ese caso hay un cambio primero. Si en un primer momento era trabajar con los propietarios, posteriormente lo que se hace es a las tierras de propietarios, pero tierras que tienen escasa calidad, pues comprarlas, urbanizarlas, crear poblados y repartirlos entre campesinos, colonos que vienen de otros sitios para intentar crear una cierta empresariado agrícola, una clase media. Eso realmente no triunfó demasiado en España, pero en el caso concreto de Almería el cambio es radical. La filosofía de la colonización del Instituto Nacional de Colonización, desde los primeros momentos del franquismo, era intentar hacer una intervención revitalizando el campo, pero huyendo de los planteamientos que habían desencadenado en la reivindicación de la reforma agraria. En el año 1939 se aprueba la Ley de Bases para la colonización de las tierras agrarias del gobierno español. Hablamos de una ley basada en la Bonificia Integrale italiana, entonces hablamos de una ley que en ningún caso atribuye toda la responsabilidad al Estado para el desarrollo de estas zonas regables. Lo que posteriormente vimos es muy distinto a lo que planteaba la ley del año 39 basado en esta normativa italiana. Los planteamientos de colonización eran dar oportunidades a la creación de un pequeño campesinado propietario a partir de una intervención del Estado, que si bien en principio pretendía que fuera incentivadora de la iniciativa privada, finalmente la sustituye y se convierte en un actor único de un proceso de transformación del territorio, de reparto de la propiedad, de creación de nuevos núcleos de población, en definitiva de elementos de ordenación del territorio muy distintos, muy contrastados. En el año 42, los técnicos del Instituto Nacional de Colonización redactan el primer proyecto para la ejecución de un pozo en la zona en las proximidades de Agua Dulce. En esta labor del Instituto Nacional de Colonización se dan cita elementos muy diferentes. Hay un sustrato ideológico, cultural,
que sí lo conecta con las esencias del régimen de Franco, sobre todo en sus orígenes, cuando hay una mayor influencia de los elementos falangistas y católicos dentro de la configuración de este relato político del régimen franquista. Podemos también situar la primera piedra de la colonización del campo de Dalías, que también lo es de la colonización agraria basada en el uso del agua subterránea en nuestro país, en el 28 de abril de 1943, día en el que José Cuadra Figueredo, un pocero de agua dulce, comienza la perforación del conocido como Pozo de Vitorino. Pero al mismo tiempo hay también una apertura a ciertas formas expresivas de vanguardia en la arquitectura, en el urbanismo y en algunos principios que tenían algunos componentes socializantes, ¿no? En cuanto a esas sociedades que se iban generando en torno a esos poblados, que eran muy igualitarias, con muy pocas diferencias de clase y donde había un sentido de comunidad muy potente, como sociedad pionera que era, ¿no? Como sociedad colona, que en estos procesos de colonización siempre tienen unas connotaciones muy especiales. Lo que sí había un compromiso personal y social como personas que están unidos ante una tarea colectiva, como es sacar la familia y sacar adelante su tierra, porque el futuro. Todo cambiaría a partir del año 49, cuando la legislación, la nueva ley de colonización, se basa en la ley americana, ¿de acuerdo? El Instituto Nacional de Colonización hace misiones de técnicos a conocer la realidad de los Estados Unidos y adoptan una legislación de colonización de un claro perfil yanqui, de un perfil americano, con un claro y un marcado paralelismo. El Estado adopta un papel mucho más importante, se abandona la política indicativa y el Estado comienza a gestionar el territorio. Influenciado por dos cuestiones importantes. Una, la primera, que creo que fue la fundamental, que el Instituto Nacional de Colonización en el año 54 amplía Roquetas de Mar y el Parador y empieza a trabajar en esta área. El Instituto Nacional de Colonización lo que hace es, aquellos propietarios que tenían menos de 3 hectáreas y media, se la respeta. Aquellos propietarios que tenían entre 3 hectáreas y media y 21 hectáreas y media, les deja 3 hectáreas y media, el resto sería expropiable. A los propietarios con más de 21 hectáreas les deja poseer 1,6 hectáreas y 3,5 hectáreas más por cada uno de sus hijos varones. En España se hicieron más o menos entre 1950 y 1970 300 pueblos de colonización en la que intervinieron unos 70-80 arquitectos. Unos eran funcionarios y otros los contrataban independientemente para hacer los proyectos. Y, como hemos escrito algunos autores, fue un gran laboratorio urbanístico y arquitectónico. Jóvenes arquitectos que están recién titulados, a las que de algunos de ellos se van a convertir en referentes en la vanguardia de la arquitectura española. Estos poblados de colonización son un elemento interesantísimo, puesto que nos explican un montón de cosas de esa fase histórica y en todo caso comparecen en nuestro paisaje como un elemento muy contrastado y que tiene muchos valores sobre los que conviene reflexionar y sobre los que conviene seguramente promover una actitud de tutela. Había unas limitaciones, lógicamente, de presupuestarias y de programa, pero tenían que ajustarse a esas limitaciones, pero tenían absoluta libertad para hacer lo que querían, ¿no? Entonces ellos están aplicando a esos diseños las características del urbanismo o de la arquitectura moderna, del racionalismo, del Bauhaus, del movimiento moderno, intentando, por ejemplo, una cosa que ellos planteaban era fundamentalmente el tema de los recorridos, cómo están diseñados, por ejemplo, de una manera muy racional los distintos espacios urbanos, siempre eso sí partiendo de un elemento esencial que no se podía olvidar. Es decir, podemos hacer todas las modernidades que queramos en los edificios, en los trazados urbanísticos, en los diseños, pero nunca podemos olvidar que es un poblado o un pueblo
cristiano y español, y en el centro tiene que tener una plaza donde esté la iglesia. Estuvo muy bien, porque claro, las autoridades encargaron a los mejores arquitectos, ¿no? Verdaderamente la construcción de un nuevo pueblo, que no se me ocurre mayor reto demográfico, mayor reto geográfico, mayor reto urbanístico que encargarle a una persona la construcción de un nuevo pueblo, que en el fondo es la construcción de un nuevo paisaje. Y me parece que no sé si somos los ciudadanos conscientes de la calidad arquitectónica, de la calidad atmosférica, de la calidad paisajística que tuvieron aquellas intervenciones puntuales, ¿no?, en toda la provincia. Los 8 pueblos que hay en el poniente almeriense y los 4 que hay en Levante son los únicos de los 300 construidos en España que tienen cubierta plana, porque yo creo que los arquitectos, que eran variopintos, tenían claro que estaban como muy cerca del Mediterráneo, ¿no? Ningún elemento que singularice, si es que lo hay lo aprovechas, pero si no, pues partes de una estructura más o menos racional, singularizas algún punto que pueda servir de plaza, de elemento, de hito. Si además le construyes una torre, pues das una cierta referencia visual que sirve a la gente para orientarse. En definitiva, estamos hablando de 5 o 6 elementos que son los usados tradicionalmente en todo el urbanismo y en toda la construcción, ya te digo que desde la época romana, incluso anterior, ¿no? Contratan un montón de arquitectos que tienen que realizar pues, esos proyectos novedosos. En el caso de colonización, la iglesia hay que darle un ajuar. ¿Y de quién tiran? Pues en este caso la figura de José Luis Fernández del Amo es un personaje clave, es una persona que es nombrada para una de las entidades culturales más novedosas en pleno franquismo, como era el Museo Español de Arte Moderno, de Arte Contemporáneo, y entonces él se le encarga que de alguna manera pues dote o diga qué artistas pueden trabajar, y a partir de ese momento pues se despliega por toda España y especialmente en Almería pues unos espacios, unas pinturas, unos mosaicos, unas tarimas, en definitiva elementos que se van a convertir hoy en día en la vanguardia. En este aspecto Roquetas aparece como el primer escenario de esa transformación y las 2 intervenciones iniciales de Roquetas y del Parador se complementan posteriormente con la de las Marinas, un poco posterior, del año 58, y la última, la del Solanillo, que es del año 68, una de las últimas intervenciones de colonización en la provincia. O sea, en el municipio tenemos el alfa y el omega de todas las décadas de acción del Instituto Nacional de Colonización en nuestra provincia. Roquetas de Mar y el Parador son dos pueblos construidos por Jesús García Nieto Gascón, que fue un arquitecto de alguna manera más historicista, donde utilizaba algunas espadañas o recercados o pequeños elementos de teja que no era la propia teja de cubrición de los pueblos habituales, ¿no? El Solanillo es un poco así, ¿no? Lo que pasa es que el Solanillo, que fue proyectado por el único arquitecto almeriense que realizó un pueblo, que fue Francisco Langle, hijo del más conocido seguramente Guillermo Langle, pues él le dio unos ciertos aires árabes, definía Tamés. Me consta que el arquitecto José Tamés, que fue el jefe de colonización, estuvo aquí en Almería. Esto explicado por Antonio Góngora, que él fue su primer trabajo fue trabajar en colonización, y Tamés vino aquí al Solanillo y le dijo que era un pueblo como muy árabe, ¿eh? Y algo de razón tenía, ¿no?, con las esquinas redondeadas, o sea que no hay ningún pueblo que se parezca a esto, ¿no? Con lo cual son imágenes diferentes que cada arquitecto ajustaba al encargo que recibía. Y en ese sentido estás viendo como esos edificios de colonización hay elementos locales, vernáculos, hay elementos que pueden ser de la tradición extranjera, europea, racionalista, pero por otro lado hay ejercicios también urbanísticos que son de lo más funcional que puede haber. Eso hace que sea una mezcla que realmente se convierte. Yo miro con asombro, es decir, por ejemplo, en la zona del Poniente, algunos de estos edificios pues realmente pues son lo más importante que tienen de arquitectura. Y no solamente la arquitectura, sino elementos complementarios del ajuar litúrgico, ¿no?, de algunos mosaicos que son excepcionales y son obras únicas, ¿no?
y sin embargo no han sido suficientemente protegidos. Ahora mismo lo único que podemos hacer, eso es lo único que queda. Pero en otros ámbitos esos espacios se diluían en diferentes plazas, como algo le pasa en las marinas. Las marinas tienen un amplio espacio público donde están en un lado las escuelas, el otro el edificio administrativo ahora convertido en una guardería y al final está la iglesia. Entonces eran como diferentes ámbitos que servía para que los colonos pudiesen estar allí disfrutando de una más o menos vida digna, que es lo que se quería, que según los principios de alguna manera que enraizaban con la manera de hacer de los pueblos, ¿no? Se centran sobre todo en las plazas. Las plazas de los poblados de colonización son elementos muy significativos, puesto que es el espacio de encuentro, de relación y donde se sitúan los principales equipamientos civiles, religiosos, públicos en definitiva, que es donde se da la parte comunitaria, la parte de vida social, que luego tiene pues, su complemento lógico en la parte doméstica, que es una parte más familiar, más privada. En general, los edificios que están mejor conservados son las iglesias con las torres, porque son los edificios que no han cambiado de uso. Yo creo que lo que es importante de lo que estamos hablando de los pueblos de colonización es que tenemos que tener una mirada crítica, pero al mismo tiempo una mirada comprometida de un proceso, de una historia que es extraordinaria y que merece la pena contarla y que merece la pena que los almerienses se sientan orgullosos, porque forma parte de nuestra memoria reciente. La Almería actual no se podría entender sin ese milagro económico, arquitectónico, urbanístico, social que significó pues, esos pueblos primeros, ¿no? Y no hemos hecho de una forma de ser que no damos nada por perdido. Cuando tenemos un momento difícil, que a lo mejor vendes alguna hortaliza a 0,10 o a 0,15 y te cuesta criarla a 0,40, 0,50, nos levantamos al otro día por la mañana con más fuerza y trabajamos más. Pues todas estas cuestiones a las nuevas generaciones, vengan de donde vengan, creo que es muy importante hacerlas partícipes. Ellos ya forman parte de esta comunidad en ese sentido, sean de donde sean, tengan la raza que tengan. Porque claro, aquí obviamente la componente racial está clara y evidente con los subsaharianos, incluso con los norteafricanos, pero la componente racial se pierde un poquito también con la gran cantidad de inmigrantes, por ejemplo, que tenemos de Rumanía, ¿no? Entonces, todo ello, en un momento determinado, uno cierra los ojos y escucha, ¿no? Y ya el idioma nos une. ¿Por qué? Pues porque hablan el mismo castellano y con el mismo acento, como digo yo, roquetero, todo. Roqueta es la gran voluntad de todos sus habitantes. Y cuando yo digo de todos sus habitantes, hablo de los que eran nativos, o se creían ellos nativos, y de los que vinimos de fuera. Eso es la verdad. La gran fuerza y el trabajo y la voluntad que pusieron o han puesto todos. El segundo elemento desencadenante de las grandes transformaciones territoriales, de los grandes cambios territoriales en el municipio y también en la provincia de Almería y por extensión en toda España, fue la apertura al turismo. La apertura al turismo se produce como una consecuencia inevitable de otras aperturas que se habían dado en el régimen, que se enmarcan dentro de las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para conseguir una equiparación de España al resto de las potencias occidentales que habían sido las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, acabar con el aislamiento, incorporarse a las instituciones internacionales, y se da en el contexto en el que el principal interés de Estados Unidos, aparte de fidelizar a un aliado en el contexto de Guerra Fría, por el conocido anticomunismo característico del régimen de Franco, hacer un acuerdo para permitir asentar unas bases militares que podían ser exclusivas estadounidenses o de utilización conjunta, como acabaron siendo la mayoría de ellas, ¿no? En ese contexto geopolítico, en el que España, por su condición de régimen anticomunista, por esa condición acaba equiparándose al resto de las democracias occidentales, mucho más liberales y mucho más parlamentarias y todo esto, el papel de Estados Unidos es crucial. El turismo era una actividad necesaria
desde el punto de vista del equilibrio de la balanza de pagos, desde el punto de vista de la activación de una serie de factores económicos locales, y era evidente que España estaba muy bien dotada de recursos naturales y patrimoniales para atender esas nuevas corrientes de tendencia de demanda turística, que curiosamente tienen su origen en el éxito de este pacto del que hablábamos antes entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, por la cual grandísimas capas de la sociedad están en unas condiciones de relativa prosperidad, al menos que le permite la socialización de la vacación turística como una experiencia no ya de élites, como había sido en los siglos o las décadas anteriores, sino el origen del turismo de masas viene precisamente del éxito de esa estrategia de estado del bienestar, ¿no? El turismo fue evolucionando naturalmente, Roquetas de Mar y su entorno, naturalmente el turismo evoluciona mucho, las playas están muy bien cuidadas y entonces hemos tenido una evolución del turismo muy importante. Máximo Cuervo, que dijo: tenemos que hacer unos pozos, tenemos que hacer unos canales y tenemos que hacer una zona turística. ¿Qué era Agua Dulce? Un parral. Allí eran todos parrales, bancales y parrales. Se hizo el hotel, el único que había en Roquetas, y ahí empezó a venir cuando el pueblo del oeste se empezaron aquí a rodar películas del oeste, las mejores figuras de artistas de películas del oeste y algunas que no eran del oeste, venían al hotel de Agua Dulce. Mi padre trabaja en el Hotel Agua Dulce en su momento, cuando se crea, cuando se empieza a funcionar, y él, lo que me contaba, él ya no está con nosotros, lo que me contaba, siempre me lo contaba con mucha nostalgia de lo que eran en aquellos momentos iniciales, finales de los 60, principios de los 70, de una Agua Dulce que era un atractivo a nivel nacional, que continuamente recibía turistas de todo el mundo, especialmente además en el Hotel Agua Dulce, cuando él trabajaba, se hospedaban todos estos actores y actrices que participaban en el cine almeriense de la época, y ya digo, con nostalgia me hablaba de aquel hotel que funcionaba más como un hotel escuela, donde empezabas como botones y de botones ya te ibas o bien al servicio o bien directamente a la cocina, ¿no? Al servicio como camarero. Lo anecdótico es que mis padres se conocieron en ese hotel, mi madre era camarera de habitaciones, mi padre era camarero en su momento, entonces claro, yo, si me hablan de Agua Dulce, de turismo y del Hotel Agua Dulce en su momento, obviamente siempre tengo la imagen de que de alguna manera, si no es por el Hotel Agua Dulce, pues aquí no estoy yo. Tiene también unas singularidades urbanísticas desde el punto de vista de la traza, muy interesantes, con mucha influencia del organicismo, muy vigente en la época, evitar los trazados viarios demasiado ortogonales, entonces los viarios tienen una forma sinuosa, una forma orgánica. Interesante, también está muy afectado por las tendencias de las teorías urbanísticas norteamericanas, del zoning, que asignaban usos monolíticos por grandes paquetes de suelo. Esto se ve muy claramente en los esquemas de ordenación de los centros de interés turístico de Roquetas, tanto en el de Agua Dulce como en el de la urbanización. Y luego acoge una serie de elementos arquitectónicos, en parte condicionados por la propia ordenación urbanística de estos centros. Tengo una red adecuada de viales, tengo los pozos, tengo el suministro eléctrico adecuado. Parece lógico que además desarrolle la urbanización cerca de este entorno. Les diré que el pozo de Venta Vitorino se sitúa en el número 256 de la avenida Carlos III, justo encima de la urbanización, y este grupo de elevaciones, el número 2, formado por 4 pozos, están en la misma urbanización. Por tanto, el contacto y la relación entre el abastecimiento humano, entre el desarrollo turístico de muchas de las zonas del campo de Dalía o del término municipal de Roquetas, está directamente ligado a la presencia, a la existencia del agua, a que el Estado fue capaz de invertir para dotar de recursos hídricos a la zona. Ese desarrollo turístico coincide también con un cambio en las formas de construcción y en todo el desarrollo urbano que hay, ¿no? Y entonces se basa casi fundamentalmente en el racionalismo. El racionalismo, que es el movimiento moderno,
en la arquitectura, que es el que se implanta en 1920 y a partir de ahí, pues con Le Corbusier y con todas las ideas racionalistas, pues digamos que es un campo de cultivo estupendo para esa nueva forma de funcionamiento que era la arquitectura turística. Existía todavía unos valores, o sea, un interés por los valores humanos, por los valores paisajísticos, por la jardinería, por el arbolado, por la distensión de los espacios, ¿no? Y en definitiva, por hacer lugares hermosos y maravillosos para que las familias y las gentes fueran felices, tanto si eran residentes como si eran personas turistas que venían a pasar un tiempo con nosotros. Sí que es verdad que alrededor de esa arquitectura y ese planteamiento de esas necesidades, pues se crean unas infraestructuras y unos elementos muy singulares, pues como las pequeñas infraestructuras de tiendas que tienen que ver con ese turismo y con ese consumo inmediato y con que difieren en parte de lo que es la forma tradicional de urbanización de la ciudad, donde tiene que resolver pues, otros muchos factores como la educación. La gran diferencia que hay entre la intervención estatal en la actividad turística con la que habíamos tenido unos años antes en la colonización agraria es que el Estado no es el protagonista de los cambios, sino que simplemente crea las condiciones jurídico-administrativas y económicas de incentivos fiscales para que la empresa privada sea la que se haga cargo de la iniciativa de la oferta turística. Ejercicios de diseño me parecen novedosos, con un tipo de arquitectura que, volvemos a lo mismo, no tiene que ver con lo que se va a hacer con posterioridad. Es una arquitectura realmente en Almería, todo lo que es la vanguardia, toda la arquitectura moderna a nivel privado, pues cuando irrumpe de manera clara definitiva es a partir de los 60 la urbanización de Aguadulce. Es muy destacable el hecho de que en Aguadulce había una ordenanza que obligaba a que todos los bloques de apartamentos tuvieran unos bajos diáfanos, y esto condicionó los proyectos y dio lugar a algunas respuestas muy especiales, muy interesantes. Y a partir de ahí ya los propios arquitectos fueron proponiendo diseños proyectuales, formas de atender las necesidades propias de un programa de usos que no era el convencional, de un uso de una ciudad normal, sino que tenía todo ese componente de fascinación y de embrujo que tienen los espacios turísticos. ¿Dónde se instaura la arquitectura turística? Pues evidentemente en aquellos sitios que ofrecen lo que nosotros llamamos sol y playa, que es fundamentalmente el tirón o el elemento que tira del turismo inicialmente, ¿no? Realmente algunos de estos proyectos de chalet y especialmente algunos de los bloques que hay en la urbanización primera son proyectos de arquitectos bastante reconocidos. Estamos hablando, por ejemplo, de Fernando Casinello, que quizás es uno de los arquitectos que ha tenido más proyección a nivel internacional. Casinello fue un arquitecto que había nacido en 1928, terminó la carrera en el 54, con lo cual él tuvo tiempo de desarrollar un poco su primera experiencia profesional, tanto en Almería como en Madrid. Tenía sendos estudios, pero que claro, cuando empieza ya a desarrollar los edificios para Roquetas de Mar, ya tenía 10 o 12 años de experiencia profesional. Seguramente donde tenga su obra más importante sea en Roquetas y en Aguadulce, ¿no? Pues, por ejemplo, en Aguadulce pues, construyó el Palmeral, construyó los apartamentos Las Yucas, el Pitaco. Uno de los iconos importantes de la arquitectura de Roquetas de Mar, que es el edificio El Palmeral, ¿no? El edificio El Palmeral, seguramente los almerienses no sean conscientes del valor que tiene. 32 apartamentos separados en 2 bloques, eran unos apartamentos vinculados con el turismo y obligaban a que, como digo, la planta baja fuera diáfana. Entonces, Fernando Casinello, pues en vez de resolver esa planta diáfana como la resolverían cualquier arquitecto, es decir, pues con pilares de hormigón, ¿no? Estableciendo pues una trama de pilares, pues le pareció que un encargo de arquitectura como este merecía dar un paso al frente, merecía ofrecer un poco más, ¿no? Entonces, claro, en Fernando Casinello se da una circunstancia, y es que él es un arquitecto donde convive una dimensión arquitectónica y una dimensión
infraestructural, casi ingenieril. Los 4 pilares de las 4 viviendas que están arriba y los 5 pórticos se apoyan en un arco rebajado que luego repite en el otro edificio similar. Y me parece que es una lección de arquitectura. Él fue profesor de construcción, catedrático de estructuras, con lo cual conocía muy bien esos ámbitos y creo que es un magnífico edificio. Un lugar bellísimo, de una expresión arquitectónica, de una expresión casi ingenieril, que verdaderamente pues, nos sigue asombrando a todos y sigue siendo un ejemplo para todos los jóvenes arquitectos y debería de ser un ejemplo para toda la sociedad. Sobre estos arcos rebajados pues, construye un edificio de apartamentos elegantemente resuelto. Él siempre resolvía los apartamentos con una tipología, con un tipo muy característico, que era que diseñaba un corredor abierto posterior, ¿no?, sobre el que se conectaban unas escaleras y desde ahí se accedía a las viviendas, ¿no? En este caso, además, con la singularidad de las viviendas que en la fachada disponen de un perfil en diente de sierra y con unas celosías que nuevamente lo que hacen es vincular la arquitectura con el Mediterráneo, con la arquitectura popular y vernácula de la zona de Almería, ¿no? Un arco de hormigón y al fondo una celosía, ¿no? Y esa combinación de la humanidad, de la celosía para protegerse del sol, en fin, y tantos valores que ha tenido la celosía en el paisaje y en la cultura mediterránea, esa combinación de la celosía con los arcos que casi los podía haber construido un ingeniero, pues claro, producen esa imagen local y universal que hacen que este edificio pues sea tan singular, ¿no? En Roquetas de Mar, la mayoría de los edificios de la avenida principal del Mediterráneo son suyos. Yo quizá destacaría el último de todos, de los Arenales, con el edificio grande, con una escalera helicoidal por detrás y los 2 pequeñitos en los laterales. Y después, como edificio público, la capilla Nuestra Señora de los Vientos. Creo que es un edificio que merece mucha atención. La bellísima capilla de los Vientos, que con elementos sencillísimos, con simplemente un podium elevado y unos planos verticales y una cubierta para proteger del viento, que junto con los árboles y el trazado de los bancos, que también es suyo, ese trazado, digamos, asambleario de los bancos, pues construyen pues, una de las capillas más hermosas de España, seguramente, construida al aire libre, y que sin duda todos estos edificios de los que estoy hablando merecen el reconocimiento social y merecen una cierta protección. Vinieron empresas de fuera que venían con sus aparejadores y con tal, alguno de los cuales luego se asentó aquí, porque pues echó novia y, en fin, lo que es el roce y la vida, ¿no? Pero que vinieron a construir eso, que venían con sus tiralíneas y con sus aparatos para tirar las líneas rectas y para hacer las calles y para... o sea, que lo que pasa que quizás aquí la ventaja estaba en que la arquitectura que traían, que era una arquitectura de volúmenes muy simples y muy tal, dialogaba muy bien con la arquitectura vernácula. Es decir, que si te pones a ver la chanca en algunos aspectos, si te pones a ver un programa de colonización, pues no hay tantas diferencias, estéticamente hablando. Entonces, entraron muy bien en el paisaje y en la forma, ¿no? Pero alrededor del 501 están las parcelas, 502, 3, creo que son 4 y 5, que fueron construidas por 2 buenos arquitectos madrileños, Santiago de la Fuente Viqueira y Antonio Vallejo Acevedo, que tuvieron la oportunidad de, con unos clientes que les dejaron hacer buenos proyectos, porque evidentemente es muy difícil que salga un proyecto si el arquitecto le pide al promotor que quiera hacer una determinada arquitectura, pero el promotor se lo tiene que permitir, ¿no? Entonces, por eso hay este aforismo dicho de que detrás de cualquier buen proyecto tiene que haber un buen promotor, si no es imposible. Entonces, yo creo que ahí ellos se contaron con buenos promotores y realizaron, para mí, el edificio más interesante es Los Balandros, creo que son 60 viviendas dúplex con una tipología muy estrecha, funcionando a medias plantas, con unas entradas por unos patios que ya la mayoría han cerrado, con unas entradas de luz cenitales y que yo creo que funcionaban muy bien. Y esa arquitectura blanca, mediterránea, apurando de alguna manera los elementos estructurales del hormigón
con unos voladizos, como son los temas de los balandos, que luego también recuperan en las fases, que digamos las fases es el motor y el centro comercial de Roquetas de Mar, ¿no? Después se ha hecho algo en Villa África, pero ya es posterior, y en Roquetas de Mar, perdón, en Aguadulce, la urbanización funciona con las 3 fases de ellos dos. En relación a la guía de Roquetas de Mar, salen algunos edificios interesantes, a mi modo de ver, que son algunas iglesias, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Aguadulce, de Antonio Ortiz. Ha sido un escaparate de conocer la provincia de Almería al exterior, porque gran parte, por ejemplo, en el caso de Roquetas de Mar, vienen turistas de todos los lugares del mundo y es un escaparate para conocer la provincia de Almería. Y si hemos hablado de símbolo de Almería, el primero es la agricultura, el segundo es el turismo, y creo que Roquetas de Mar es el símbolo de ese cambio, de esa apertura al exterior, de esa mirada del territorio de la provincia de Almería. Y en el caso de Aguadulce yo creo que es distinto, más bien se identifica, como tú hubieras dicho, con un ámbito más local. La historia de los sitios siempre es una creación colectiva, pero lo mismo que hay edificios o lugares destacados por su capacidad significante, también hay personajes cuya trayectoria resulta especialmente reveladora. Haciendo un rápido repaso a estos personajes, hay que citar de una forma destacada a Máximo Cuervo Radigales, general del Cuerpo Jurídico del Ejército Español. Tras el final de la Guerra Civil fue director general de prisiones y presidente del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. Enraizado desde la juventud en Aguadulce, la finca de la familia Cuervo Radigales se sitúa como epicentro de las transformaciones territoriales en el municipio de Roquetas de Mar. Máximo Cuervo fue presidente de la primera sociedad de colonización en Aguadulce y presidió también el Consejo de Administración de la urbanizadora Aguadulce. Como miembro del Consejo de Estado, pudo ejercer una gran influencia en las decisiones gubernamentales que afectaron a estas iniciativas pioneras. Entre los técnicos, cabe citar en primer lugar a Diego Méndez González. Había dirigido las obras del Valle de los Caídos. Fue el encargado del diseño urbanístico del Centro de Interés Turístico Nacional de Aguadulce y también autor del proyecto del Hotel Aguadulce. Formó parte del Consejo de Administración de Urbanizadora Aguadulce. Fernando Casinello fue un arquitecto almeriense determinante en la producción arquitectónica de los nuevos espacios turísticos del municipio, tanto en Aguadulce como en la urbanización de Roquetas. José Luis Fernández del Amo, uno de los arquitectos destacados del Instituto Nacional de Colonización, proyectó el poblado de las Marinas y una parte de la ampliación del Parador. Promovió la participación de las vanguardias artísticas de la época en las iglesias de los poblados de colonización. José García Nieto Gascón fue también arquitecto del Instituto Nacional de Colonización y redactó los proyectos de la ampliación de Roquetas de Mar y del Parador, las dos intervenciones urbanísticas iniciales del Instituto Nacional de Colonización en la provincia de Almería. Francisco Langle Granados, arquitecto almeriense que redactó el proyecto del poblado del Solanillo, autor también de la iglesia del Parador y del proyecto del Hotel Golf Trinidad. El éxito de estas dos actividades pioneras ha sido evidente, el gran desarrollo agrícola y el gran desarrollo turístico, vacacional, recreativo, inmobiliario, ha sido tan grande que incluso ha llegado a condicionar la propia presencia física de estas iniciativas pioneras. Esta es la gran paradoja de estos procesos, ¿no? En sitios donde estos elementos desencadenantes no tuvieron tanto éxito, su integridad física nos lo ha traído a la actualidad, de manera que podemos disfrutar de ellos tal cual se concibieron. Sin embargo, en Roquetas y en Almería, tanto los poblados de colonización como los centros de interés turístico nacional, precisamente porque triunfaron en su vocación de ser desencadenantes de todo este proceso de cambio, también han sufrido sus consecuencias y a día de hoy pues, están bastante alterados con respecto a lo que fue su planteamiento original y sin embargo siguen teniendo todavía una historia que contar, que es a lo que se dedica el proyecto Orígenes, intentar facilitar el significado de lo que nos cuentan estos espacios y estos edificios que a día de hoy aparecen indiferenciados dentro de la enorme
transformación, del enorme crecimiento de la trama urbana del municipio de Roquetas y que sin embargo tienen mucha capacidad explicativa de unos momentos muy singulares de nuestra historia reciente, que es la que explica precisamente toda esta dinámica de cambios en la que hemos vivido durante todas estas décadas.